Primero que nada, de nuevo, quiero expresar mi agradecimiento al Señor por darme esta oportunidad de poder servirles a través de la enseñanza de la palabra de Dios y que usted tenga la disposición de poder ahí junto a su familia, en su casita, en su comodidad, junto a los suyos, poder compartir este tiempo. De igual forma, puedes hacer algo muy importante ahí en tu dispositivo donde nos estás viendo, puedes dar al che, compartir y tus contactos pueden estar también teniendo la oportunidad de poder estar junto a nosotros en este tiempo especial de transmisión. Quiero agradecer al Señor su amor, su cuidado y en esta hora también esa linda oportunidad que me concede de compartir de la palabra del Señor. Y estamos estudiando la carta de primera de Juan. Estamos estudiando juntos esta porción de la palabra del Señor tremendamente interesante. Este estudio que nos habla sobre comunión, amor y verdad, va a recorrer, es el tenor de esta carta. Juan en estos 5 capítulos va a hablarnos acerca de la comunión. La clave de la comunión es vertical. Primero es comunión con Dios y consecuentemente esa comunión con Dios se evidencia en forma horizontal por el pueblo del Señor. Juan va a ser muy categórico en decirnos que el que no ama a su hermano no puede amar a Dios. Es por eso que hablamos de comunión, hablamos de amor, el vínculo que nosotros tenemos. Pablo le llama ese lazo, el vínculo. El lazo es vínculo de amor que el pueblo del Señor tiene por estar en Cristo Jesús, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y también Juan nos va a hablar sobre seguridad, la seguridad de nuestra salvación, tener esa convicción de que somos hijos de Dios. Hoy vamos a hablar sobre pruebas de nuestra comunión. Hemos hablado de la comunión, hemos hablado de los peligros, hemos hablado de lo necesario en la comunión, la provisión de Dios en la comunión. Hoy vamos a mirarnos a nosotros y decir qué evidencias hay en mi vida que demuestran que tengo esa comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Vamos a hablar entonces de pruebas de nuestra comunión y Juan nos va a presentar 2 pruebas de que demuestran esa real, que realmente estamos en comunión con Dios. En el versículo 3 al 6 vamos a considerar la prueba de la obediencia. La obediencia a los mandatos de la palabra del Señor es una evidencia de la comunión que nosotros tenemos con Dios. Fue en el pasado con la nación de Israel y también lo es en el presente con la iglesia, el creyente, usted y yo. Y la segunda evidencia del versículo 7 al 11 que Juan en su epístola nos va a presentar tiene que ver con el amor a los hermanos. Hoy vamos a considerar en nuestro caminar a la luz de las escrituras que debemos evidenciar esa comunión. Caminar en la luz no consiste solamente en evitar, escúchame bien, caer en prácticas pecaminosas, sino asumir en nuestra vida la obediencia a los mandatos de Dios. ¿Lo tiene? A veces creemos que no pecamos porque no cometemos ciertos tipos de pecados que hemos enmarcado o clasificado como asuntos pecaminosos. A la luz de las Escrituras, pecado no simplemente no es hacer cosas malas, sino también no hacer las cosas que son correctas. Es por eso que los predicadores siempre hablan de los pecados de comisión y los pecados de omisión. Veamos ahora la obediencia como prueba de nuestra comunión con Dios. Observe conmigo en primera de Juan en el capítulo 2, los versículos 3 en adelante. Y esto sabemos, dice Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Capítulo primero de Juan, capítulo 2 verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué interesante. Lo primero que vamos a ver acá es la obediencia como prueba de nuestra comunión con Dios. Partamos definiendo qué es obediencia. El diccionario bíblico dice que la obediencia es el acto de cumplir con las órdenes e instrucciones de un superior. Sin duda alguna, la obediencia es el mandato, es el acto
nuestro de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. En el caso nuestro, creyentes, nosotros estamos subordinados a Dios, subordinados a la palabra, subordinados a su autoridad. Ahora, esto es imposible humanamente, al no ser que la obra del Espíritu Santo haga su trabajo en nuestras vidas. Y esto es un interesante filtro. Si yo tengo problemas con obedecer, con cumplir la palabra de Dios, debo autoexaminarme. Como dice el apóstol Pablo, examinaos si estáis en la fe. Porque una de las evidencias de la persona que ha pasado de muerte a vida es que el Espíritu Santo le convence y también le capacita para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Es por eso que obediencia tiene que ver con el acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. El término hebreo shama significa en el Antiguo Testamento prestar oído, escuchar, oír, pero en algunas ocasiones también se traduce con obedecer. Es decir, que en el Antiguo Testamento, cuando se dice el término prestar oído, o en el Nuevo Testamento, el que tiene oídos para oír, oiga, está esperando Dios de parte nuestra obediencia. Ahora es interesante que la obediencia produce, la desobediencia en la antigüedad, eso fue lo que Dios le enseñó a la nación de Israel. En la antigüedad, Deuteronomio capítulo 28, verso 62, quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. En Deuteronomio capítulo 28, Dios le dice a la nación de Israel lo siguiente: si ustedes me obedecen, serán bendecidos, pero la desobediencia tendrá consecuencias. Se complace, le dijo Dios a Samuel, su profeta, en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Se lo dijo el profeta Samuel al rey Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le se obedezca a las palabras de Jehová. Dios está esperando la obediencia de su pueblo. Dios envió juicio contra Jerusalén, escúchame bien, a causa de la desobediencia del pueblo. Estas fueron las palabras de Jeremías en el capítulo 9, verso 13. Porque dejaron mi ley y no obedecieron a mi voz. Dios espera obediencia de su pueblo. Esa es la enseñanza. Ahora, consideremos la prueba de la obediencia. En primer lugar, al observar el versículo 3, ya hemos definido lo que es obediencia y que es rendir nuestra voluntad a la autoridad de un superior. Veamos en primer lugar, al considerar la prueba de la obediencia, el versículo 3 y un conocimiento progresivo de Dios. He titulado el versículo 3, un conocimiento progresivo de Dios. ¿Por qué? Dice Juan lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Un conocimiento progresivo de Dios. Esta es una evidencia de mi obediencia a Dios. Y en esto, a modo, dice, como MacArthur señala, esta es una frase de transición que Juan usa para presentar un nuevo conjunto de pruebas que verifican la salvación y estimulan la seguridad. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Dos palabras similares que tienen que ver con conocimiento. Sabemos que nosotros le conocemos. Conocemos que estamos conociendo. Sabemos, tenemos esa seguridad. Dos veces aparece el verbo como conocer literalmente, como diciendo, en esto estamos conociendo que hemos llegado a conocerle. ¿Lo nota? En esto estamos conociendo que hemos llegado a conocerle. La primera vez se trata de la percepción mental que se produce, que puede ser traducido como saber, estar convencido, como se traduce, o traduce Reina Valera. Y en segundo lugar, la segunda expresión tiene que ver con un conocimiento íntimo y experimental. En esto estamos conociendo que hemos llegado a conocerle, a una relación personal. Conocer a Dios significa, escúcheme bien, tener una relación de comunión, es estar unidos a Él. El conocerle significa vivir en armonía con Él. Juan habla, dice un comentarista, lo siguiente. MacArthur señala: Juan habla del conocimiento salvador de Cristo que viene de estar en una relación correcta con Él. Entonces, el planteamiento del apóstol es que la obediencia externa proporciona evidencia de si se ha producido o no una realidad interna transformadora que viene al conocer a Jesucristo,
la salvación. ¿Lo tienen? Lo que él está diciendo, lo que MacArthur señala es que mi obediencia a Dios, el crecer en esta obediencia, es una evidencia externa de que realmente he conocido a Jesucristo como mi Salvador personal. Muchos creyentes saben cosas acerca de Dios, pero no conocen realmente a Dios. O sea, señala que la falta de conocimiento de la nación de Israel, de la persona de Jehová, de la persona de Dios, fue la causa de su rebeldía, de su andar en pecado y del juicio de parte de Dios. Conocemos el texto en Oseas capítulo 4, verso 6, cuando el profeta, Dios por medio de los labios del profeta Oseas le dice a la nación de Israel: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no es un conocimiento de información, sino un conocimiento de relación personal, de entronizar a Dios en sus corazones, de rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Las consecuencias vendrían sobre la nación de Israel. Es por eso que Juan nos dice un conocimiento progresivo de Dios evidencia que estamos andando en obediencia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El término guardar no significa solo atesorar. Atesoramos la palabra de Dios porque la encontramos valiosa, es más dulce y más pura que oro refinado, dice el Salmo 19. El guardar tiene que ver con obedecerla, tiene que ver con meditarla, hacerla parte de nuestras vidas. La comunión con Dios se manifiesta en un modo de conducta. El conocimiento experimental se basa en el amor y es la única prueba de nuestro amor por Dios. De hecho, la obediencia es la única prueba que evidencia mi amor por Dios o por el Señor Jesucristo. Lo tiene cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, cada vez que nos exponemos a la lectura devocional, al estudio, a una predicación, a una enseñanza. Y Dios me da una nueva verdad, Dios me revela una nueva verdad en esa predicación. Yo soy responsable ahora de obedecer esa verdad. Ahora, Jesús dijo así: si me amas, Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es por eso que el conocerle guarda relación con la obediencia. El que conoce y obedece está en comunión con él, porque hace las cosas que le agradan a él y no a nosotros mismos. Me encanta la declaración de Efesios capítulo 5, verso 10. Efesios en el capítulo 5, verso 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. El creyente debe comprobar, debe buscar, debe ver en su vida que lo que está haciendo agrada a Dios. No nos equivoquemos, no nos queramos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Usted, si no obedece a la palabra de Dios, le está diciendo a Dios: no te amo lo suficiente y no confío en ti lo suficiente para obedecerte. La disposición de obedecer a Dios demuestra que en verdad conocemos al Señor. Mientras más le conocemos, escúchame bien, más vamos a amar lo que Él ama y más vamos a rechazar lo que Él rechaza. ¿Por qué somos tibios? ¿Por qué no tenemos convicciones firmes? Porque no andamos en comunión y no andamos en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que Juan nos está diciendo, a la obediencia como prueba de nuestra comunión con Dios. En primer lugar, un conocimiento progresivo de Dios es clave y evidencia mi obediencia. Al mirar el versículo 4 podemos decir una confesión. Aquí vemos una confesión que es un poco peligrosa. El que dice el verso 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, observa las palabras de Juan, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Vemos acá una confesión peligrosa. Cuidado, porque usted puede decir: sí, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Cristo, Él es mi Salvador. Lo podemos cantar, pero muchas veces cantamos mentiras. El que dice yo le conozco, una pretensión personal, un anuncio, puede ser la declaración hasta de un religioso. De hecho, esta es la segunda vez que Juan inserta este pensamiento. En el capítulo 1, verso 6 leemos: si decimos que tenemos comunión con Él,
Y aquí vemos el que dice, yo le conozco, en verso 6 del capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Es muy fácil confundir prácticas religiosas, hábitos religiosos con una relación personal con Cristo Jesús. Por tal razón, son solemnes las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 21. En Mateo capítulo 7, verso 21, Jesús hace una declaración que debe hacernos estremecer. Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino por el contrario, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted debe cerciorarse en su vida, en su comunión, que realmente están dando en obediencia a la palabra de Dios. Dice Juan en esta confesión que es peligrosa, el que dice yo le conozco, y observa, y no guarda, no obedece sus mandatos, sus mandamientos. Ahora, mis queridos, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo son evidentes en todo el Nuevo Testamento. No puedes leer mandamientos acá y pensar solamente en el Decálogo. Si bien es cierto, estamos bajo la gracia y no bajo la ley, en ninguna manera nosotros vamos a vivir negligentemente violando los mandatos del Señor. Pero en el Nuevo Testamento encontramos una serie, cerca de 365 mandatos que el creyente debe conocer, practicar y obedecer. De hecho, el devocional que nosotros tenemos, que es escrito por un ex profesor mío llamado Don Fanning, él tomó los mandamientos, los más de 360 mandamientos del Nuevo Testamento, y los ha puesto en una especie de devocional diario. Lo que usted lee diariamente en los devocionales es un imperativo, es un mandamiento del Nuevo Testamento hacia el creyente. Y no guardamos sus mandamientos. El término guardar equivale a obedecer. El conocimiento y la obediencia, escúcheme bien, van de la mano, están unidos. El conocimiento y la obediencia son de la mano, van ahí juntos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, crece de la gracia y el conocimiento. Ahora, la práctica nuestra, la práctica del creyente, es una evidencia interesante de que tenemos esa comunión. Los falsos maestros, dice Pablo, que tendrán apariencia de piedad en 2 Timoteo 3:5, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Los falsos maestros, los falsos creyentes, hablan de piedad, aparentan piedad, pero no la viven. Es por eso que, y no guardan sus mandamientos, Juan afirma, el tal es mentiroso. Yo no creo que usted sea un mentiroso, pero a veces creo que nos cuesta obedecer la palabra de Dios, o por ignorancia, o por incredulidad, o directamente porque no estamos creciendo en nuestras vidas espirituales. Juan es muy categórico, él dice, el tal es mentiroso, es decir, las palabras de sentencia fuertes a una persona que no vive o que no obedece a la verdad. Y la verdad, dice Juan, no está en él. La persona que dice que le conoce, que tiene comunión con Dios, que conoce a Dios, dice el verso 1 del capítulo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, y el término andar significa estilo de vida en tiniebla significa como un inconverso, sin convicciones, sin valores, sin un principio de separación, es mentiroso y no practica la verdad. La obediencia como prueba de nuestra comunión con Dios. Algunas consideraciones: el conocimiento progresivo de Dios en obediencia. Le amamos mediante nuestra obediencia. Una confesión que es peligrosa. Observa ahora el versículo 5. Una confirmación práctica. Observa el verso 5. Pero el que guarda, y aquí hay un cambio, es un nexo de contraste. Ese es un versículo antitético. Vemos acá el verso 5 un contraste. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Qué interesante, una confirmación práctica. Pero el que guarda su palabra, un contraste con el que dice que es cristiano y no guarda los mandamientos. Este sintoniza su vida. Este creyente está sintonizando su vida en obediencia a la palabra de Dios. Y de hecho, sintonizar guarda mucha relación con ser lleno del Espíritu Santo, ya que la palabra llenura significa llenar las velas, ser conducido, ser guiado, ponerse en la ola o en la frecuencia de la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, un creyente lleno del Espíritu Santo será un creyente que guarda la palabra de Dios. En ese creyente, dice Juan, verdaderamente es evidente, verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado. La palabra perfeccionado quiere decir es genuino, es auténtico, es un creyente sincero. Aumenta en la medida en que el creyente camina hacia la madurez, alcanzando un desarrollo consonante con Cristo Jesús. Mi estilo de vida en progresión, en crecimiento, va mostrando verdaderamente el amor de Dios en mi vida y este amor me va perfeccionando, es genuino, es auténtico. Su perfección es en la medida que ese creyente se sujeta a la obra del Espíritu Santo. ¿Recuerdas los frutos del Espíritu, los mandatos del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, verso 16? Se nos dice que debemos andar en el Espíritu y ese andar, que es en obediencia a la palabra de Dios, producirá frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esos frutos son la evidencia del carácter de Cristo en nosotros, porque esto sabemos que estamos en Él, porque guardamos esta verdad, dice el verso 5, pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, por esto sabemos que estamos en Él. Qué interesante. El amor vincula a la relación de los creyentes. Sabemos que estamos en Él. Es evidente. ¿Cómo es evidente? En el capítulo 4, verso 6 de esta misma epístola dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Como dice en 4:16 de Primera de Juan, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Qué interesante. Obediencia, comunión, amor. En tercer lugar, en cuarto lugar, veamos ahora el versículo 6. Hemos hecho mención de un conocimiento progresivo de Dios. Hemos mencionado el verso 4, una confesión peligrosa. Hemos visto en verso 5 una confirmación práctica. Observa el verso 6, una conducta paralela. ¿Y por qué me refiero a una conducta paralela? Que va al lado de algo paralelo, corren juntos. Dice el verso 6, el que dice que permanece en él, es decir, que es un creyente, que es salvo. El texto dice, debe andar como él anduvo. Conducta paralela. ¿Paralela a quién? A la persona de Cristo Jesús. Observa, el que dice que permanece en él. Nuevamente aquí tenemos un creyente que está haciendo una declaración, que está comunicando. Permanece, expresa la idea de comunión activa. Permanece, tiene una comunión activa con su Señor. El que afirma la relación con Dios está obligado a imitar a su Hijo. ¿Lo tiene? El que afirma, yo tengo una relación con Dios, tiene el deber, la obligación, se autosujeta y está obligado a imitar a su Hijo. ¿Quién? A Cristo Jesús, que es la expresión suprema de la voluntad de Dios. De esta forma demuestra que estamos andando en comunión con Cristo y andando como Él anduvo. ¿Lo tiene? El creyente, usted, que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, como su Señor, como su Salvador, que reconoce a Dios como Padre, Dios tiene un propósito. Cada día lo está formando conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y es su deber, es mi deber, reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Juan establece un proceso en esta relación. Primero hay que conocer, verso 3. Luego hay que estar, versículo 5. Y en verso 6 hay que permanecer. El que dice que permanece en él. Y aquí quiero destacar algo importante, el permanecer. Hablo de la perseverancia del creyente. Hablo de la santificación del creyente. Debemos esforzarnos por la gracia del Señor, por la palabra de Dios, por amor a lo que Dios ha hecho, como dice Romanos capítulo 12, considerando las misericordias de Dios, debemos sujetar nuestra voluntad y asemejar nuestro estilo de vida a la persona de Cristo Jesús. El que dice que permanece en Él tiene el deber, debe andar como Él anduvo. El término andar ya hemos dicho que está utilizado en forma figurativa y en el Nuevo Testamento representa un estilo de vida. Su estilo de vida debe reflejar a la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, frente a una situación, frente a una decisión, frente a una reacción, usted debe preguntarse, ¿cómo lo haría Cristo Jesús? ¿Cómo lo hizo Él? Ahora,
Para eso debe estudiar los evangelios, debe estudiar la vida de Cristo, debe andar como Él anduvo. En otras palabras, es una forma, es un estilo de vida y se refiere al modo de conducta. En Filipenses capítulo 1, verso 21 leemos, porque para mí, dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Debemos vivir a Cristo y eso significa que cada día debemos hacer morir más a nuestro yo, que es algo tremendamente difícil. Lo digo en sinceridad. Continuamente estoy luchando con mi yo, tratando de humillarlo, de sujetarlo a los mandatos divinos. El resumen del modo de andar de Jesucristo fue en dos: haciendo el bien y no teniendo relación con el pecado. Jesús preguntó, ¿qué me puede apuntar como qué me puede señalar? ¿Qué me puede señalar algo de pecado? Acusaron a Jesús de muchas cosas, pero nunca pudieron evidenciar pecado en su vida. Lo mismo es, Jesús anduvo haciendo el bien. Hebreos capítulo 10, verso 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, nosotros también debemos hacer el bien a los demás, aun que a pesar no lo merece, no teniendo relación con el pecado. Permíteme concluir. Juan nos va a presentar en los versículos 3 al 11 dos pruebas que evidencian nuestra comunión con Dios. Hoy hemos considerado la primera, la prueba de la obediencia como prueba de nuestra comunión con Dios. Y lo que debemos hacer es crecer en nuestro conocimiento por Dios, cuidarnos de una confesión que es peligrosa. El que dice y no lo hace, una confirmación práctica debe andar como él anduvo, una conducta paralela a Cristo Jesús. Estos aspectos son muy prácticos para que los consideremos en el camino de la santificación. Recordemos que el cristianismo no es una religión, no es ir a una iglesia, no es llevar su Biblia. Debemos ir a una iglesia, debemos llevar nuestra Biblia. Queridos, si usted no se congrega, tiene un problema serio, porque las escrituras nos enseñan que tenemos comunión los unos con los otros. No es una opción para el creyente, es un deber, es una obligación. Y si usted no está orando por una iglesia, sirviendo en una iglesia, apoyando económicamente a una iglesia, usted no está en obediencia con el Señor. Ya hay un problema espiritual. Se puede proteger de muchas formas, justificarse de muchas formas, pero usted tiene el deber de congregarse delante de Dios. Eso significa que debemos pagar un precio. Es un precio, es un sacrificio. ¿Y cuánto hizo el Señor por nosotros que poder movilizarnos una vez a la semana para congregarnos, viajar un poco de tiempo? Es su deber y es un privilegio para los creyentes. Ahora, mis queridos, estos son aspectos muy prácticos para los que consideramos que se consideran como el camino de la santificación. Recordemos que el cristianismo no es una religión, sino que es un estilo de vida con el autor de la vida, con Jesucristo mismo, que produce cambios en mi vida, en mi relación con Dios, conmigo mismo, con el mundo, con la sociedad, con mi familia, con mis hermanos. El cristianismo es un estilo de vida diferente. Y me atrevería a decir algo más, no solamente diferente, sino que es contrario. ¿Contrario a qué? A la voluntad del príncipe de las potestades del aire. Que el Señor añada su bendición en lo que hemos considerado en el día de hoy sobre este aspecto práctico, pruebas de nuestra comunión con Dios. Un momento para autoanalizarnos. Pregúntele al Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Con qué estoy luchando? ¿En qué no estoy cumpliendo la voluntad del Señor? Muéstrame. El salmista dijo, muéstrame, oh Dios, lo que yo no veo. Job dijo lo mismo. Muéstrame. David dice, examina mi corazón. Pregúntele hoy al Señor, en sinceridad, en su tiempo a solas con el Señor, ¿dónde estoy fallando? ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Dónde me estoy autojustificando y engañándome a mí mismo? El cristianismo es un estilo de vida y hay un precio que pagar. Hay que tomar una cruz, hay que renunciar, hay que seguir a Cristo. Esto es parte del reconocimiento del señorío de Cristo. Esto es parte del proceso de santificación en el creyente. Queridos, no es suficiente haber comenzado bien. Tenemos que terminar bien. Y parte clave es la perseverancia del creyente buscando hacer la voluntad de Dios. Ojalá que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos encuentre usted y a mí buscando hacer su voluntad. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bendito Padre Celestial. Te agradecemos en esta hora por esta reflexión en estos versículos que nos enseñan sobre la evidencia de la comunión, obediencia. Un andar paralelo, semejante a Cristo Jesús.
cuidarnos de no decir una cosa y practicar otra, ser consecuentes en nuestro estilo de vida, no engañarnos. No podemos estar bien, buen Dios, contigo si estamos en desobediencia. Es lo que nos enseña Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, no obedecemos, estamos mal. Y la carne y nuestro corazón nos engaña tan fácilmente. Pon tu convicción en nuestras vidas. Produce ese cambio para que honremos tu santo nombre. Y cuán agradecido estamos, porque nos has mirado con ojos de gracia y nos has alcanzado a través de la persona de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén.